tiene pasaporte americano por una sola razón, es porque ahí donde está la pasta, en Estados Unidos. Pero muchos de esa gente, que sean americanos, canadienses, rusos o lo que sea, no son nacionalistas, son globalistas panmundialistas. Están donde está la pasta, por eso tienen 5, 6, 7, 8 pasaportes. Entonces, esta élite que llamamos globalistas, están básicamente promoviendo el siguiente mensaje. Si usted se retira el consentimiento de nuestra brillante estructura que estamos poniendo en pie, la vida vuestra se irá a la mierda. Necesitamos más grupos que apoyen nuestra estructura de control. En este caso, la estructura de control en contra de los intereses nacionales promovidos por Andrés Manuel López Obrador. Pregunto, ¿quién retira este consentimiento? El individuo. Entonces, si el individuo se da cuenta de esta manipulación flagrante que están llevando a cabo a nivel mundial, y después a nivel regional, y después a nivel nacional, y después a nivel local, y un poco más tarde hoy explicamos a la gente del modus operandi de desmontaje de un país, para que la gente se den cuenta cómo se hace paso a paso. Y ojo, ese modus operandi con nosotros lo teníamos claro desde hace, varias décadas atrás. Ahora, aquellos individuos que sacrifican su propio poder racional, su imaginación, está, en efecto, consintiendo la toma de control globalista. Y esta toma de posición no es civilización en ningún sentido de la palabra, es tiranía. Y la tiranía, la que hemos visto en Bolivia, cuando le quitaron del medio a través de un golpe de Estado de Evo Morales. Y la tiranía, podemos hablar de Chile en la época de Pinochet. La tiranía toma todo del individuo independiente y se lo da al individuo permanentemente dependiente del sistema para que lo apoye. Y por eso los parásitos que viven a costa de los demás son absolutamente repugnantes. Y luego, a medida que este vórtice gira más profundo, más personas se vuelven dependientes y los tiranos los permiten lo suficiente para sobrevivir en los márgenes. Y esto también lo hemos visto una y otra vez. Y toda persona cuerda, quiere un mundo mejor, es obvio, pero la mayoría de la gente cuerda todavía no reconoce cómo ese impulso puede retorcerse en su contra. Fíjate, pregunta, ¿cree que las élites del poder promoverían su visión bajo la bandera de un Estado policial y dictadura, pobreza y pérdida de esperanza para todos? No, sería un suicidio. Te lo van a decir, y lo estoy escuchando todos los días, en anuncios en radio cuando estoy en el carro. No, Moreno no sé qué, Moreno no sé cuándo, esto lo han hecho mal. Y si queremos sobrevivir, tenemos que votar por otros, que sea COVID, que sea aeropuerto, que sea Tren Maya, que sea lo que sea. Obviamente no te pueden decir que queremos quitar a Andrés Manuel López Obrador del medio, porque este tipo no nos permite robar lo que es vuestro. Queremos robar todo bajo la signa que el país va a estar mejor. Queremos permitir la entrada a los transnacionales, que sea Barrick Gold, que sea Tesla, que sea Rio Tinto, que sea Anglo American. Estamos hablando de los recursos naturales del país que pertenecen a México, no los globalistas pan-internacionalistas que tienen un hedge fund no sé dónde y no se sabe quién lo controla, pero desde luego no son las personas del país. Pero no pueden decir todo eso de forma abierta, entonces te intentan de convencer que van a cuidarte mucho mejor que el gobierno actual porque ellos lo están haciendo todo mal, y si nosotros llegamos al poder, que estaban ya 100 años en el poder, han destruido todo lo que podían destruir más, porque al final muchos de estos tipos, da igual en qué país, llegan al poder con un objetivo muy claro: asegurarse 2 o 3 próximas generaciones de riqueza para su familia. Y pueden hacerlo, y tú y yo hemos hablado en varias entrevistas estas últimas semanas, cómo lo han hecho en países de América Latina, ¿sabes? Haciéndose con el control, dando mucho dinero a los presidentes que estaban dispuestos de vender los recursos naturales, y los que no, o les matan o les quitan del medio y de revoluciones de color. Hay muchas formas de hacerlo, estamos hablando de esos chacales económicos. Otra cosa, me gustaría hablar cómo la élite está usando las armas de destrucción psicomática masiva contra la población. Se fíjate, en los últimos años, el tema de las, guerras de información se han convertido en más popular no solo entre los especialistas, sino también entre el pueblo en general. Y por regla general, hay 2 generaciones cuando estamos hablando de esta guerra de información. Una, guerra de información 1.0.
es esta viaje, agitación y propaganda que todos conocemos desde hace mucho tiempo, que utiliza nuevas herramientas de Internet para cambiar o originar las creencias de las personas. Esto es fácil. Pero también tenemos guerra de información 2.0, que es la creación de una, digamos, combinación de, por un lado, psicología de comportamiento, grandes datos personales, interfaces a través de algoritmos, etc. Entonces, esta guerra de información 2.0 no trata de creencias o ideales o pensamientos, sino de instintos, hábitos, estereotipos, porque muchas veces, fíjate, cuando hacen entrevistas, encuestas a la gente, y le pregunto, ¿usted qué opina? Y el tipo dice, yo pienso, y si paras el video, lo que él te está diciendo no es que yo pienso, porque para pensar hay que saber pensar, hay que leer mucho, hay que estar bien informado. Y lo que te están diciendo es, yo pienso, no, yo siento. Y como los sentimientos o corazonadas son igual de válidos, tuyo, mío, de cualquier señora de cualquier pueblo de México o de donde sea, o África, no son discutibles o debatibles porque son sentimientos. Y a partir de estos sentimientos pueden empezar a manipular y maniobrar su trabajo sucio. Se fija, para los científicos, porque al final los científicos diseñan institutos como el Instituto Tavistock, preparan los programas y luego tienes toda esta tropa de choque que lo lleva a cabo. Entonces, para los científicos, un ser humano se divide en psiquia y somático, en material y idea, en físico y mental. Y el hombre no es un individuo, no es un dividuo, no se puede dividirlo en trozos. En consecuencia, un impacto tecnológicamente preciso, digamos, en el cuerpo, puede dar lugar a heridas mentales que no cicatrizan nunca. El impacto informativo, bueno, puede provocar enfermedades físicas, incluso epidemias terminales. Y por eso es tan importante asegurarse, cuando tú ves muchas veces las imágenes, lo pongo un ejemplo. ¿Te acuerdas de los atentados de 11S? Entonces, estábamos toda la mañana, desde 8:45, cuando pasó el primer ataque, hasta 3 de la tarde, 6, 7, 8, 9 horas, el día entero con la población mundial en shock, mirando esta imagen aterrador una y otra vez, con esos aviones chocándose, la gente muriendo, todo el mundo corriendo como loco, apocalipsis con las palabras America under attack. Entonces, estas son cosas que no se cicatrizan nada bien, pero esto también está muy pensado a nivel psíquico. Y esto, es decir, son experimentos que vienen de lejos. Por ejemplo, en los años 30 del siglo XX, el famoso endocrinólogo canadiense Hans Selye propuso la hipótesis de estrés, que es un elemento que ahora vamos a comentar porque es muy importante por lo que estamos diciendo, para asegurarse que la gente al entenderlo, porque claro, estrés es una cosa manejable por fuera, ¿sabes? Al entenderlo, entienden el concepto modus operandi de la élite. Oye, sí. Daniel, entonces poniéndolo en términos de México, no es una coincidencia y no es una idea nada más perdida eso de Andrés Manuel es un peligro para México. De hecho, a un experto español le pagaron dinero para crear una campaña de Andrés Manuel es un peligro para México. Tampoco sería descabellado pensar entonces que a alguien se le ocurrió decir que Andrés Manuel era cercano a los rusos, a Putin, que Andrés Manuel nos iba a llevar a un camino tipo Chávez, Venezuela, que Andrés Manuel es cercano a Cuba y estas cosas, ¿no? Obviamente. Si te pongo otro ejemplo. O sea, cuando están ahora mismo hablando de estos elementos de la guerra híbrida que tú comentas y desmontas muy bien en tus programas, casi todos los días que lo has visto en tu programa, lo estás desmontando. Y esto obviamente no le gusta a estos poderes fácticos, económicos, financieros. Ahora, de modo estar que Hong Kong es un territorio ocupado con los comunistas chinos, que antes la gente de Hong Kong disfrutaban de la libertad, ahora están en una planeta prisión. Ahora no son libres, antes eran libres, ahora tienen que votar por Xi Jinping, por fuerza no tiene opciones. Pero entonces la pregunta es, en la época del dominio del Imperio Británico, cuando el gobernador era un tipo que se llamaba Christopher Patton, esta gente de Hong Kong votaba no, ¿por qué? Porque tú tienes un gobernador encargado de cuidar los intereses del Imperio Británico. Esto forma parte a nivel psicológico, psicosomático y también emocional.
Lo que están haciendo al sacar la imagen que Andrés Manuel es Chávez, México, Venezuela, o Andrés Manuel es un dictador, y yo muchas veces explico a la gente cuando llaman a Andrés Manuel dictador, si Andrés Manuel fuera dictador, toda esta oposición estaría ya muerta. Esto es lo que le hacen dictadores, matan a la oposición, y si no, ¿de quién vamos a hablar? ¿Vamos a hablar de Pinochet o queremos Idi Amin o de quién hablamos? Hablamos de Saddam Hussein. Pero claro, esta dialéctica funciona porque, repito, al hacer la pregunta, ¿usted cree que Andrés Manuel va a llevar a México hacia el campo como sea Venezuela o Cuba o la Unión Soviética de los años 80? Entonces, enseguida te aparecen imágenes no a nivel intelectual, sino a nivel emocional. Y esto obviamente también esta dialéctica que toca. Entonces, fíjate, volviendo a lo que yo decía, las principales causas de estrés, hablando de estrés, son una grave amenaza para la vida y la salud. Bueno, situaciones de conflicto prolongadas, pérdidas de ingresos, enfermedades graves de un ser querido, etcétera, etcétera. Entonces, según la ciencia del estrés, el estrés más profundo y el impacto de los factores informativos, los somáticos, se produce en condiciones de incertidumbre y constante crecimiento en combinación con amenazas de vida, especialmente en contexto de eventos catastróficos. ¿Qué evento catastrófico tú acabas de decir? Cuando tú hablas que la élite o algún tipo en España o los Krause o quien sea han creado un documental, un programa, un libro, una investigación, entre comillas, sobre que Andrés Manuel está llevando a México a camino a Venezuela, y enseguida te pones las imágenes, y de esto en unos 5 minutos vamos a hablar cómo estas cosas están hechas para la televisión. Tú estás dejando que la gente rellene los huecos, porque esa gente también tiene que tener cuidado. No pueden decir que Andrés Manuel es un dictador, un asesino, porque entonces, claro, esto es penal. Entonces, lo que hacen es, sin decirlo, usando las imágenes, y que nosotros, los oyentes y los telespectadores, estamos juntando estos hilos y llenando los silencios de los huecos con nuestras propias imágenes a nivel de pensamiento, no a nivel emocional. Y esto también es muy, además, fíjate, es fácil ver que esta forma de llevar a cabo esta combinación del estrés describe perfectamente la situación actual que estamos viviendo a nivel mundial con coronavirus, por ejemplo. Es decir, el ciudadano medio se encuentra en un estado de incertidumbre y hábilmente mantenido por los medios de comunicación, convencido en el contexto de los discursos de diversas figuras de autoridad de que él, por ejemplo, cualquier cosa, ¿sabes? Si hablamos de coronavirus, que con esto corre el peligro mortal para él, o con Andrés Manuel de presidente del país corre el peligro mortal. Y todo esto frente a la creciente falta de dinero y una burbuja planetaria que está